La salud también forma parte de la cultura de la paz. Sin salud no se puede obtener absolutamente nada. Ya promovimos la paz, estamos promoviéndola. Ahora tenemos que hacer los lineamientos para crear un modelo de gestión, un compliance desde el aparato de justicia, que es el Supremo Tribunal de Justicia, que se tiene que trabajar para ver las áreas de oportunidad. Porque la conciencia sin ese es la cultura, y la conciencia con ese es mi propia conciencia de mi realidad como individuo. Yo estoy en equilibrio como individuo, con mi conciencia con ese, cuando estoy bien conmigo mismo, con mi familia, con mi sociedad, con mi realidad y con la forma espiritual que yo pueda entenderla, ¿no? No porque estés metiendo a la gente a la cárcel, ya, eso, te calmarás un poquito, a lo mejor lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, que es insostenible ese modelo, tarde que temprano va a tronar. Tenemos que entender... No más a decir que ese Nicolino, quién sabe qué, cómo se apellida, fue muy buen día. Pues, o sea, ve lo que pasó y termina saliendo mira, por el asesinato o ejecución, le llamaron, mira, ¿no? Oficialmente. definitivamente hay de todo. Y ahora quiere ser magistrado. Hay de todos. ¿Qué es de Hay de todos. Vivimos en un estado de derechos humanos. Vivimos en un estado garantista. Bueno, en teoría, ¿no? Porque... Bueno, por eso. No hay cultura, entonces, por eso, cultura. exacto. Creo yo que debemos privilegiar la cultura de la prevención, en la medida que los políticos que utilizan recursos públicos los aterricen realmente donde se requieren. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y sumamente pertinente por los tiempos que estamos viviendo. Bueno, aunque todos los tiempos de la humanidad, pero no entendemos que seguimos siendo, nos queda esa parte irracional de lo animal que somos en todo el sentido de la palabra, porque somos animales supuestamente racionales, pero bueno, siempre hemos tenido conflictos bélicos y de todo tipo los momentos que estamos viendo sumamente violentos, pues hay algo, hay quienes están intentando hacer algo por, pues por lo menos menguar esta violencia que se vive y bueno, por eso los he invitado en este tema que se llama la cultura de la paz y la impartición de justicia en Sonora y doy la bienvenida al arquitecto de este proyecto, que es el abogado Gilberto Ayón, cajemense. Tenemos al gestor cultural Carlos Cruz. Gracias. Y al doctor Roberto Holguín, que bueno, traen este proyecto y que intentan llevarlo pues a otra escala, ¿no? Y de manera muy, muy amplia, como ahorita van a poder ver aquí lo que van a exponer desde muchas perspectivas. Bueno, bienvenidos, Gilberto, ¿cómo estamos? Pues muchas gracias, Aarón, por tus atenciones aquí a tu recinto, ¿verdad?, de La Polaca con Aarón Tapia y todo tu auditorio, saludarlos. Excelente, estamos aquí de una manera muy excelente, muy contentos de aceptar las invitaciones de nuestros amigos para compartir un poquito lo que es la cultura de paz en Sonora para una mejor impartición de justicia. Muy bien, ingeniero Carlos Cruz, gracias por venir. Roberto, no sé, doctor Holguín, no sé pues, si quieres dar el ente que ya que eres el arquitecto de todo este proyecto. Y eres, se puede decir que eres aspirante o candidato, ¿cómo te podemos llamar? O no se puede mencionar nada. Soy jurista. Soy profesionista del derecho que quiere una cultura de paz realmente efectiva para promover la paz positiva en Sonora y ser Sonora un referente a nivel nacional y por qué no a nivel mundial de que grandes cosas son posibles y que podemos cambiarlas. Qué mejor con la ayuda de nuestros amigos, nuestro gestor cultural Carlos, que él pues nos hablará un poquito de lo que es la naturaleza, ¿verdad?, de la persona desde su origen y obviamente en sus teorías muy interesantes nos va a explicar un poco sobre ese tema para entender bien los fenómenos sociales que hoy nos afectan. Y de igual manera aquí nuestro amigo doctor Holguín nos va a compartir desde el punto de vista, ¿verdad?, de la salud, lo que es el tema en específico, cómo afecta, ¿verdad?, la sociedad, el problema de las emociones y pues prácticamente a dónde queremos llegar a una impartición de justicia, una procuración de justicia que sea eficaz y eficiente, que dé resultados en los cambios, en los esfuerzos que nuestras autoridades están haciendo al día de hoy para mejorar las condiciones y así, en palabras muy personales,
iluminar a Sonora, iluminar vidas, iluminar a toda nuestra gente. Muy bien. Bueno, ¿desde qué perspectiva se van a llevar a cabo este proyecto? A ver, me gustaría que me contaran cómo es la construcción de la cultura de la paz. Bueno, entendiendo que la cultura es un acto repetitivo que se hace un hábito, luego una costumbre, y pues luego se hace la cultura, ¿verdad? En base a esos actos, nos estamos dando cuenta que aquí en Sonora tenemos la existencia de que los centros penitenciarios de la entidad se están sobrepoblando, ¿sí? Las fiscalías del Estado se están sobregirando en carpetas de investigación, los juzgados orales aquí en el Estado pues están acumulando muchísimas carpetas y pues bueno, entran fenómenos que aquí el doctor Holguín nos va a hablar sobre el estrés, ¿verdad? Por el exceso de trabajo, obviamente nos va a hablar aquí el compañero Carlos como gestor cultural de las necesidades de crear casas de la cultura para conocer la naturaleza de la posible convivencia humana en aras de eliminar el hedonismo y llegar a un confort donde se hable de una conciencia con S y una conciencia sin S, ¿no, Carlos? Correcto. ¿Sí? Entonces en están albureando, cabrón, a ver cómo. Pareciera, pero ahorita. Ahorita nos va a explicar. Sí, sí, porque tiene su teoría. Es toda una filosofía, teórico, sí, es un estudio científico, sí, filosóficamente hablando, que sin duda, pues tenemos que cuidar a todos nuestros actores del sistema de justicia aquí en Sonora. Y obviamente, pues hablarles un poquito de lo que es los mecanismos alternativos de solución de conflictos que deben de imperar en todo momento, ¿verdad?, en los órganos jurisdiccionales, partiendo pues en aras del bien común. Recordando que estamos en un estado que está compuesto por nuestro territorio, que es 72 municipios, que está compuesto por una población y que tenemos un orden público, que son las leyes que emanan del Poder Legislativo, pues bueno, cómo tenemos que coordinarnos para lograr esos avances significativos en seguridad, esos avances significativos en justicia, y que esto venga a favorecer el Estado de Derecho, que tanta falta nos hace aquí en Sonora, subir el índice del Estado de Derecho, subir lo que es el cuidado de los debidos procesos en los juicios, ¿verdad? Y sobre todo cuidar la legalidad. La legalidad que impera en el artículo 16, pues de que nadie puede ser molestado en su persona si no es en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, Aarón. Entonces todo nuestro auditorio debe de saber y conocer cómo comprender a los servidores públicos que se dedican obviamente en la procuración e impartición de justicia, cómo médicamente podemos cuidarnos, ¿verdad?, de esos trastornos que a veces sufren los servidores públicos o los actores por excesos de trabajo, por falta de conocimiento. Y pues bueno, Carlos ahí también nos va a ilustrar un poquito sobre esos temas, y que queremos que desde San Luis Río Colorado hasta Estación Don, en Navojoa, Sonora, Cajeme, aquí Hermosillo, Caborca, Yécora, Rosario y todos los municipios más marginados de aquí de la entidad se vean favorecidos y que sepan que hay alternativas para solucionar conflictos y que esto es mediante el diálogo para fomentar así la cultura de paz que tanta falta hace a Sonora, que tanto falta hace a nuestra gente. Muy bien. Voy con el doctor antes que con Carlos, porque lo de Carlos, bueno, no precisamente que sea más profundo, digo que no estamos haciendo una denostación de la salud, me llama mucho la atención el tema de la salud, cómo entra acá, pero dejo un poco para el final a Carlos porque el esquema es más amplio, ¿no? Entonces, doctor, desde esta perspectiva de la salud, ¿cómo se abona una cultura de la paz? Bueno, primero que todo quiero felicitarte, Aarón, por tu extraordinario programa, la manera tan dinámica que lo diriges, y me siento muy honrado de estar con los compañeros que ahora estamos aquí. La salud también forma parte de la cultura de la paz. Sin salud no se puede obtener absolutamente nada. El gran creador de toda la cultura de la paz y la no violencia fue Mahatma Gandhi. Posteriormente, en los 90, ya la Organización Mundial de la Salud, la ONU también, intervino en buscar la cultura de la paz. Grandes personajes mexicanos han formado parte de estos portafolios de búsqueda de la salud. En nuestro estado, recientemente, en los últimos años, se ha hablado mucho de la justicia de los pueblos originarios, como en toda la República. ¿Qué buscan todo esto?
¿Por qué la justicia? ¿Por qué? Porque la justicia es uno de los pilares para obtener la paz. Y uno de ellos también es la salud. Sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Desde el punto de vista neuroendocrino, de cómo piensa nuestro cerebro, todos estamos conformados en un momento dado de la misma manera. Sin embargo, el entorno, que puede ser desde si es un lugar espinoso, si es un lugar volado, si es un lugar floreado, si es un lugar seco, si es un lugar con agua, un lugar donde hay gritos, un lugar donde... Todo eso va formando el carácter, los aspectos éticos, de cómo se va a comportar una persona. Ya comentaba nuestro compañero Ayón, que las cárceles están llenas. Entonces, ¿cómo? Pero de pobres, ¿no? De pobres. El rostro de la cárcel es de pobreza. Pero finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no podemos. Ya sucedió en países de Centroamérica, donde se trataba de meter a toda la gente que delinque, pues no alcanzaron las cárceles, ni mucho menos el dinero para tenerlos adentro. Entonces, no es posible entonces que nosotros tengamos a nuestra población encarcelada para tenerla en paz. No, tenemos que buscar la paz en la persona, en que entre en el intelecto de cada quien. Sabemos pues que los aspectos neuroendócrinos nos conforman, podemos traer mentes criminales, podemos tener aberraciones cromosómicas, podemos genéticas, en fin, muchas cosas, pero no explican el problema tan grande que tenemos, porque estos son muy pequeños laguitos dentro de esta gente que delinque, que no busca la paz. Así como uno se levanta para buscar la paz, estar en estable con la familia, en equilibrio, hay dos que se levantan en contra. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en eso? Y la salud es uno de los pilares. Nosotros en el 2017, porque yo siempre he sido luchador de los derechos de los diabéticos y los tiroideos, en el 2017 logramos aquí en el Estado, por primera vez en la Nación, la Ley 293, que crea los derechos del paciente diabético y prediabético. Sin embargo, esa ley todavía no ha sido aplicada porque requiere el seguimiento. Estamos ya en pláticas con la Comisión de Salud del Congreso del Estado, pero siempre vamos a buscar la manera de que la gente tenga realmente el acceso a la salud, que además está consagrado en la Constitución. Claro, identificamos al crimen organizado ahí, ¿no? Y estos sobre todo los vendedores de droga, ¿no? Los traficantes de droga. Pero cuando vemos las estadísticas de las principales causas de muerte, resulta que son por cuestiones de azúcar, ¿no? Entonces yo le llamo a otros pinches cárteles que son totalmente, están bajo el amparo de la ley, como la Coca-Cola, Marinela, bueno, todos esos productos. Palatables. Uno entra a una de estas chingadas de las tiendas estas de conveniencia, los Oxxo, ¿y qué es lo que ves ahí? Ves pura cochinada, no hay nada saludable, por ejemplo, ¿no? Entonces es un problema que y todo el mundo lo ve, pues claro, es una normativa que tenemos, ¿no? Es mucho, comentábamos también en la mañana, una de las herramientas que más ha hecho, que ha triunfado del capitalismo es la individualización, ¿no? Del individuo, o sea, no vernos como comunidad, no trabajar en comunidad, sino cada quien el individuo. Y la mejor herramienta para eso, para individualizarte, es el consumismo, por ejemplo, una de las cosas. Y ahí está muy relacionado con todas estas porquerías que te venden y que te van causando la muerte, te va deteriorando la salud, y luego es un círculo vicioso, ¿no? Porque luego la salud ya se ha vuelto también un gran negocio, las aseguradoras, y luego después los andan matando porque no cumplen, ¿no? Con pagar los como lamentablemente lo que pasó en Nueva York. Entonces es todo un círculo vicioso, ¿no? Que vamos llevando en nuestra vida, y que vamos caminando, y de repente vamos así como los caballos esos de carreras, ¿no? Con una visión así, y no estamos viendo periféricamente. Y es aquí donde, a ver, la filosofía de la cultura de paz que maneja Carlos, pues es donde entra aquí el tema, ¿no? Y es interesante lo que abonas con esto, Carlos. ¿Cómo tú hablabas mucho esto del individualismo, ¿no? Claro, bueno, mucho gusto, y quiero que sepas que cada una de estas áreas tiene su cultura respectiva, ¿no? O sea, es muy poco lo que hemos hecho en labores de cultura.
con todo respeto, es muy poco. Yo soy gestor cultural empírico, ¿no? Porque no puedo faltar el respeto a los gestores culturales que son de profesión, que ya tienen una formación escolástica, o sea, desde la escuela. Yo soy empírico, pero como tengo una formación de ingeniería, pues tengo una facultad de poder ver las cosas de forma macroscópica y de forma imparcial. En lo particular, yo soy gestor cultural de la cultura de equilibrio y con ella viene la cultura de paz. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es cultura? A mi punto de vista, la cultura es la conciencia de una sociedad, la que te rodea. Entonces, eso te predispone para que tú puedas actuar y comportarte de acuerdo a lo que tú selecciones de esa conciencia colectiva que te estamos ofreciendo o que nos ofrece a lo largo del tiempo y de las áreas donde estés tú ubicado. Entonces, pues tenemos en sí un animal que existe en nosotros con naturalezas, ¿verdad?, que están pendientes por desarrollar por la sabiduría de una sociedad y nos las puede estimular. Entonces, básicamente son 5. Son la naturaleza individual o la del ego, o sea, yo, donde existen los instintos, ese animal irracional que vale, pues, es valioso también. Nomás que mucha gente forma parte de nuestra naturaleza. Decía Aristóteles, ¿no? El ser humano es un son politicón. Sí, claro. Un animal bueno, político. Entonces, esa naturaleza es la naturaleza individual. Y luego sí, la naturaleza afectiva, como un perrito, como un gato, busca el amor. Bueno, esa es el mundo familiar o naturaleza afectiva que hace el mundo familiar. Luego sigue la naturaleza social, que es la que menciona el compañero, que es un animal, el humano es un animal político o animal social por naturaleza. Esa es la otra. Y luego ya viene la naturaleza racional, que es la que mencionas tú, que, pues óyeme, nos estás llevando al caos. Si no estamos razonando qué estamos haciendo, tenemos que tomar en cuenta lo que estamos haciendo. Y es el razonamiento mismo del humano. Y luego ya sigue la quinta, y no menos importante, porque para nosotros sí puede ser un poco denigrada, porque somos racionalistas, pero para personas que son espirituales, que consagran la vida a Dios, o que tienen una cultura religiosa muy fuerte, es esa naturaleza espiritual. Nosotros también la tenemos, todos lo tenemos, pero la tenemos muy disminuida porque no nos hemos interesado en esos mundos culturales, ¿no? Entonces, básicamente, las culturas todas, llámese maya, egipcia, fenicia, ¿cómo se llama? Maya, yaqui, seri, la que ustedes quieran, occidental, la japonesa, la mexicana, la que ustedes quieran, están evolucionando, ¿verdad? Buscando una cultura, un punto de llegada, nomás que no lo sabemos, pues estamos en este mundo sin saber hacia dónde vamos en el tiempo, pues. Entonces, afortunadamente, yo con el análisis que hice alcancé a ver que esa cultura a la que le estamos yendo se llama cultura de equilibrio, ¿verdad? Que es válida para las sociedades, pero también para el individuo. Por ejemplo, en ciencia ya se conoce el término de homeostasis, ¿no? Que es un equilibrio. Y el compañero doctor aquel ya sabe perfectamente bien porque es lo primero que le enseñan a los doctores. Lo primerito que tiene que hacer es, vamos a buscar el equilibrio de la persona. Entonces, al final, son equilibrios de fuerzas que interactúan, ya sea en el humano mismo, como su naturaleza individual, como de las sociedades en sí. Entonces, esta cultura de equilibrio, básicamente, es una forma que se ve en el horizonte, como alguna vez fue la cultura del socialismo, como alguna vez fue el positivismo, como alguna vez son corrientes que se van dando, pero al final, los filósofos, la gente común y corriente y todo, les serán muy útiles estas herramientas, ¿no? Que de entenderlas, dónde está nuestra conciencia, ahora sí, sin ese. Y voy a detenerme un poquito más en esto, porque la conciencia sin ese es la cultura, y la conciencia con ese es mi propia conciencia de mi realidad como individuo. ¿Estamos bien? Entonces, yo estoy en equilibrio como individuo, con mi conciencia con ese, cuando estoy bien conmigo mismo, con mi familia, con mi sociedad, con mi realidad y con la forma espiritual que yo pueda entenderla, ¿no? A la creación. Ahora bien, la cultura de equilibrio tiene que verse desde el punto de vista fuera del individuo, pero al mismo tiempo interna, porque nosotros somos los que estamos provocándola, pues, ¿no? ¿Por qué fuera? Porque se despersonaliza cualquier sentimiento que tengas para ti mismo, ¿no? Entonces,
que no debes de quedarte sin él, ¿no? Obviamente, porque es parte de la cultura de equilibrio, pero al final te dice, hey, fíjate, como sociedad inventamos un constructo social que se llamó la familia. Ah, eso lo tenemos ya definido en la cultura occidental. Luego, como sociedad, inventamos un sistema republicano, ¿no? Que, pues, sí, Estado. el Estado mismo, con el Estado de Derecho, etcétera. Entonces tenemos que respetarlo porque nos les debemos a ese Estado, pues, ¿no? O sea, no es que seamos completamente anarquistas siempre, pues tenemos que, en algún momento tenemos que decir, entrego mi libertad individual para dársela al Estado, para que haga un buen uso de ella y podemos todos ganar de esto. Y luego ya viene lo que es la cultura racional, que eventualmente, pues nosotros somos usuarios de ella, no somos los racionalistas, porque una persona en una isla desierta nace y nunca va a tener esa racionalidad, porque se la tenemos que entregar a través de la escuela, del sistema didáctico. Tenemos que entregarle los conocimientos y toda una cultura del conocimiento que va implícita aquí. Y obviamente está también la cultura de la espiritualidad, ¿no? Que pues se han inventado muchas formas, no han inventado, sino encontrado formas, ¿verdad? Porque se debe respetar esto de las religiones, para encontrarse con la creación. Entonces, básicamente, estas religiones buscan, primero que nada, darte una existencialidad. Y segundo, buscan que le bajes al ego, a este mundo individual, porque entregas tú parte de ti para considerarte parte de un todo. Entonces, la cultura de equilibrio dice, si tienes un 100% de disponibilidad, ¿verdad? Ya sea en la forma personal o a través de una civilización, tienes un 100% para entregárselo al humano. ¿Cuánto le toca a cada uno de ellos? Pues muy fácil, pues es una regla aritmética. 100 entre 5 mundos culturales es el 20. ¿Ya les cayó el 20? Bueno, eso es la cultura de equilibrio, que cada vez que nace una persona, el Estado o la misma población puede cultivarla en las nuevas generaciones para mostrarle que pueden estar en equilibrio con todo y al mismo tiempo llegar a la cultura de la paz. Como muy bien. No, pues mira, qué interesantes palabras, Carlos. La verdad, Aarón, me encanta mucho la forma de pensamiento de nuestro amigo, compañero aquí, Carlos, porque decirle al auditorio que estamos ahorita en tiempos de cambio, estamos en tiempos efectivamente de pacificación del país, estamos en tiempos de que Sonora tiene que ser pionero y punta de lanza a nivel nacional como entidad en la cultura de paz. Ya promovimos la paz, estamos promoviéndola, ahora tenemos que hacer los lineamientos para crear un modelo de gestión, un compliance desde el aparato de justicia, que es el Supremo Tribunal de Justicia, que se tiene que trabajar para ver las áreas de oportunidad y ver qué es lo que los jueces, magistrados requieren para poder establecer y disminuir las cargas de las causas, de los expedientes, ¿verdad?, que tanto trabajo y cuestan al Estado aquí de nuestra entidad Sonora y a México. En ese sentido, tenemos que ver que es momento del humanismo. Ya lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el humanismo mexicano tiene que florecer. Ya es importante decirles que estamos en tiempos de una mejora en el Estado de Derecho. Tenemos que incrementar el nivel de la observancia internacional, de cómo nos ven los extranjeros en el Estado de Derecho, y Sonora tiene que ser punta de lanza. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido gobernadores muy sonados y muy brillantes aquí en la entidad, en Sonora. Por mencionar alguno, en este caso, a mí me recuerda mucho a Eduardo Burs, el ingeniero Eduardo Burs, que traía él con su Plan Sonora Proyecta, pues traía temas inherentes a la sociedad muy brillantes para beneficiar al bien común. Pero yéndonos más atrás, el señor gobernador, en paz descanse, Samuel Ocaña García, un saludo a nuestra amiga Paulina Ocaña, que sin duda ella anda haciendo su trabajo también desde lo que le corresponde, pues también hizo un trabajo, marcó un derrotero muy importante aquí en la entidad. Y hoy, pues con este hombre de derecho, que mis respetos para el señor gobernador Alfonso Durazo, pues que hace lo que está a su alcance con toda su gente incansable que se dedican a hacer lo suyo. Pero creo yo que debemos, la sociedad, apoyar a estos grandes movimientos de lo que viene siendo el Poder Ejecutivo. Pero también tenemos que apoyar a nuestros legisladores y que estos bajen a la ciudadanía, ¿sí? Que consulten a la ciudadanía, que vean las necesidades para la promoción e instauración de una ley aquí en Sonora
de promoción a la cultura de paz y, ¿por qué no?, de reconciliación de Sonora. Ya no podemos tener tantos actos violentos, eso se tiene que acabar. Ya no podemos tener tantas carpetas de investigación, eso se tiene que acabar ayudando, ¿verdad?, a las fiscalías con nuestros policías a que hagan acuerdos reparatorios. Tenemos una gran mayoría de hechos que la ley señala como delitos en nuestros códigos penales, aquí sobre todo en Sonora, que en ese catálogo pues muchos delitos pueden ser susceptibles de mecanismo alternativo, pero necesitamos que nuestros legisladores en el poder constituyente se dediquen y aboquen a reformar lo que la sociedad quiere y reclama. Coincidencia o no, tenemos que ver la estadística criminal, cómo andamos, ¿verdad?, en carpetas judicializadas, cómo andamos en carpetas con procedimientos abreviados, cómo andamos en carpetas con suspensiones condicionales a proceso, pero sobre todo cómo andamos con mecanismos alternativos de solución de controversias. Tenemos la conciliación, tenemos la mediación, tenemos las juntas restaurativas para que vaya aminorando este tipo de problemas sociales que tanto le cuestan a nuestro Estado. Todos tenemos, creo yo, un anhelo, y el anhelo es vivir mejor, vivir en paz, y todos por el bien común lograr esas prioridades que son de nuestras autoridades. Creo que con un poder constituyente legítimo, promotor de una paz positiva, podemos lograr que nuestras autoridades avancen y erradicar tanta persona inocente que está entrando a los centros penitenciarios por falta de una defensa técnica y adecuada. En ese sentido tenemos que hacer lo propio nosotros como juristas, pero sobre todo los grandes pensadores de lo que son las ciencias sociales. Ahora, siempre me llama la atención que se habla poco, cuando se habla de cuestión de seguridad, de ver cómo, incluso esto, ¿no?, de pacificar al país, muy poco se mencionan a los centros penitenciarios, precisamente a las cárceles. Decía Fyodor Dostoyevsky que si querías conocer la sociedad de una ciudad, primero visitar las cárceles. Ahí está la radiografía. Y yo creo que sí, en mucho comparto eso, porque, por ejemplo, si tú ves las cárceles, nunca he ido a una cárcel de un país nórdico, ¿no? Pero, bueno, las conozco a través de documentales, pues parecen hoteles las pinches cárceles. O sea, hay una verdadera aquí le llaman reinserción, no le han cambiado a rehabilitación social, bueno, no sé cuántas veces, y creen que porque les cambian de nombre ya va a mejorar la cosa, y la cosa sigue igual, ¿no? Cuando tú ves las cárceles de aquí, híjole, o sea, aquí está sobrepoblada en no sé qué tanto por ciento, me comentabas, en Obregón hay como un 300% de sobrepoblación. ¿Quién se va a reivindicar con la sociedad de esa manera? O sea, no hay condiciones. Las cárceles, por otra parte, muchos lo ven simplemente como otra plaza más de plaza criminal, pues, ¿no? De negocio. No sé, hay gente que cae por un robo famélico, que se roba una lata de atún y un kilo de queso, y resulta que ya estando ahí, precisamente como no tiene defensas, no tiene dinero, no tiene la capacidad del conocimiento para obtener un abogado, las defensorías de aquí, oficiales, pues ni pa' qué te cuento, ¿no? Digo, quitando la federal, que en lo federal es muy buena, ¿no? La defensoría de oficio, nada más que les falta personal. Fíjate, ese es el problema. Qué importante, ¿no?, lo que mencionas, Aarón. Pero aquí nomás sí. Y ya termino. Y ahí mismo en la cárcel, en la residencia, pues cabe mucho esto, la salud, que ahí es muy precaria, hay una subcultura ahí, donde después se van reintegrando otra vez a la sociedad, pero no ¿cómo reinserción social? Sí, pero sin una reinserción social adecuada, ¿no? Ahí te decía, caen por un robo famélico y resulta que ahí salen graduados como grandes del crimen desorganizado, ¿no? Grandes representantes, vamos a llamarle así, por no decirles que salen de sicarios o de alguna otra graduados de algún otro expertise en criminología. En fin, entonces a lo que voy, a mí me parece que esa es una parte muy importante, la reinserción social, porque no solamente, o sea, no vas a mejorar, y eso hemos visto en todas partes del mundo, no porque estés metiendo a la gente a la cárcel,
ya, eso, te calmarás un poquito, a lo mejor lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, que es insostenible ese modelo, tarde que temprano va a tronar y va a ser peor la chingadera, pero bueno, ese es asunto de ellos. ¿Cómo, o sea, si vemos los países estos, otra vez vuelvo a los nórdicos, cómo son un ejemplo de muchas cosas de sociedad? Tienen sus vicios, por supuesto, también, ¿no? Pero bueno, es una sociedad mucho más adelantada, más cívica, más educada que la de nosotros, y ahí está la prueba, cuando vemos sus cárceles, que no necesitan tener que humillar a la dignidad del ser humano para reivindicarte la sociedad, ¿no? Entonces Mira, ahí la dejo. ¿Qué onda con eso? El problema es que, sin duda, de acuerdo al Índice Nacional de Paz del 2024, estamos subiendo, mejorando un poco en los centros penitenciarios. Mejorando, sí, estamos mejorando. Se está viendo un pequeño cambio significativo que podemos llevarlo a otro punto más importante, ¿verdad? De más altura, de más competitividad con los demás estados. Sin embargo, pues tenemos médicos, yo he visto médicos en los centros penitenciarios, tenemos maestros en deportes, tenemos académicos, y hay muy buenas políticas públicas implementándose y tenemos personas muy sensibles, muy humanistas en las direcciones, por ejemplo, de los centros penitenciarios, ¿no? Y me ha tocado conocer directores en varios centros de aquí de Sonora y la verdad, pues están haciendo su trabajo en la medida que ellos pueden. Sin embargo, tenemos que entender... No nomás a decir que ese Nicolino, quién sabe qué, cómo se apellida, fue muy buen día. Pues, o sea, ve lo que pasó y termina saliendo mira, por el asesinato ese o ejecución, le llamaron, mira, ¿no? Oficialmente. Definitivamente hay de todo. Y ahora quiere ser magistrado. Hay de todos. Hay de todos aspectos y colores y sabores, ¿verdad? En los temas sí. de la reinserción. Sin embargo, es importante decirte que, por ejemplo, habían ciertas personalidades anterior a él que eran brillantes, buenos profesionistas, nobles, de buena fe. Sin embargo, tenemos que coadyuvar como sociedad, promover la cultura de paz para que desde un inicio, desde el momento de una detención, se investigue para detener y no se detenga para investigar. Entonces no podemos hacer un abuso desmedido, ¿verdad?, de los procedimientos abreviados. Tenemos que buscar la forma alterna para ayudar a aquel ser humano que cometió un hecho que la ley señala como delito y que se presume probablemente responsable a través de una suspensión condicional del proceso, a través de una mediación y repare el daño, que la víctima no quede impune y se le repare el daño. Ahora, también es importante decirlo, existe un fondo en la impartición de justicia para la reparación del daño para las víctimas y pues no sabemos qué se hace, cómo funciona eso. Es importante analizarlo y verlo, en qué se está invirtiendo ese recurso, porque hay muchas personas que no se les repara el daño porque se condena a los supuestos responsables a que de manera genérica, ¿verdad?, se condene a que repare el daño por la vía civil o la vía que corresponda. En ese sentido, creo yo que el conflicto pues perdura porque la gente queda con un mal sabor de boca, no me repararon el daño. Y todavía tener que volver a demandar por la otra vía, porque la penal no fue posible, pues bueno, ahí es donde tenemos que promover desde el poder constituyente para que el poder constituido aquí en Sonora haga lo correcto, lo pertinente, para lograr hacer los cambios, en este caso de las políticas públicas que la gente reclama y quiere, porque si bien es cierto, los centros de reinserción para Gilberto Ayllón, la prisión, no es la solución, lo es la reparación. Aquí les hacen una pregunta, dice, ¿puede llegar la pacificación a través de la fuerza o de lo que se está hablando es de una pacificación personal? No, efectivamente, qué interesante quien hace esa pregunta, Aaron. Estamos diciendo que la reparación es la solución y la solución tiene que ser atendiendo al principio de voluntariedad, las ganas de querer y entender que hay que reparar lo que se dañó, porque con cárcel no es la solución. Entonces, no podemos ser persecutores para meter a la cárcel a todo mundo, si podemos subsanar y reparar esa garantía violada a través de un acuerdo de mediación. En ese acuerdo de mediación con los facilitadores que tiene la entidad, tenemos que invertirles un poco más a esos facilitadores, a esos centros de mediación, que tiene el Estado,
y coadyuvar con ellos para ayudarles con mecanismos privados de mediación en las notarías públicas. Sería fabuloso, diputados. ¿Por qué no echarse un clavadito a eso para apoyarnos con todos los notarios públicos del Estado a que hagan mediaciones privadas y que las sancionen, es decir, las validen los notarios con su fe pública? Entonces, le quitaríamos mucho gasto. Tienen que reformarlo, bueno, todo el desmadre que hay con los notarios, ¿no? Porque luego ahí van a cometer otra bola. El punto importante, Aarón, vale la pena decírtelo. El artículo 17 constitucional, párrafo cuarto, si más no recuerdo, habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y obviamente, la ley del notariado sonorense, pues habla de las funciones inherentes al fedatario público para que dé fe de que entre X y Y hubo un acuerdo. Y que un facilitador, que puede ser el mismo notario, ¿sí?, certificándolos como facilitadores, que sean notarios facilitadores de paz. Asimismo, ¿por qué no hacer magistrados facilitadores de paz? ¿Por qué no hacer jueces facilitadores de paz? Como en aquel tiempo promoví fiscales facilitadores de paz y policías facilitadores de paz. En lugar de que me traigas una IPH, policía, mejor tráeme un acuerdo reparatorio sancionado, ¿verdad? Ya sea con un ministerio público o ya sea con un notario público. Y se acaban los problemas. Pero bueno, ahí se habla para tu auditorio. Sí, ok, nomás esta... o bueno, no, sí, conteste mejor porque la pregunta que bueno, que tu tengo auditorio dice que si prácticamente el uso de fuerza puede ser mantener la paz. es una pregunta. Es una pregunta. O de lo que se está hablando es una pacificación personal. Bueno, desde mi punto de vista cultural, ¿no? Pero también desde el punto de vista personal de la persona que delinque, ¿no? Hay que considerarla con estos mundos naturales y culturales, ¿no? Entonces, básicamente, esa persona que delinquió, pues vive en un mundo individual donde él considera, o ella considera, que su justicia es la más rápida, ¿no?, más expedita, y básicamente volvemos al estado de animal, ¿no? O sea, al irracional, ¿no? Donde el Estado y todas las instituciones que existen, que hemos hecho, pues ya pierden valor para la persona. Y en ese entendido, cuando tú tienes una libertad que se confundió con el libertinaje, ¿no?, donde no consideraste estos otros mundos, ¿no?, que la familia, la sociedad, la realidad, lo real y la cuestión espiritual, si no lo consideraste y tú vives en tu propia realidad, va a ser canijo que yo te saque de aquí con todo ese aparato estructural que existe, que es muy valioso, pero si no tienes la cultura, ¿no?, de usarlos, pues no vas a poder salir de allí. Entonces sí se vale, en primera instancia, usar la fuerza. Se vale, ¿no? Por eso es el Estado que te demuestra que está presente. A pesar de tú haberle dado tu poder de libertad a ese Estado, también te puede contener tus propios libertinajes. Entonces, en ese entendido, cuando la persona delinque se le dice, como un niño chiquito, así, un niño chiquito, tú delinque tu hijo, tú le dices, mira, mijito, te voy a pegar estos cintarazos porque tú hiciste un mal así y así. Y enseñas el cinto nomás. Y no golpeas, pero ya introduciste una concientización de miedo, no sé, yo le llamo concientización forzada violenta, CFB, porque eventualmente al animal lo paraste, que es lo que tenemos que hacer en primera instancia, pararlo, ¿no? No me comas, no me ataques, trigger, si te vengo a ayudar, pues, ¿me entiendes? Tienes que pararlo, ese animal que existe en nosotros. Ya una vez que lo pares, le explicas que existe toda esa estructura, que se calme, que se relaje, y entonces sí, como el estado que existe, el Estado de Derecho que existe en Dinamarca y en todos esos países más avanzados, pues ya no necesariamente vive en su propio mundo esa persona, y eventualmente lo invitas a existir en otros mundos, en el tiempo que le corresponde, ¿no?, en este caso personal, pero también como civilización. Entonces, como civilización, se vale usar el autoritarismo, se vale para cuando las sociedades estamos muy efervescentes, sin tener un control de nada, se vale hacer el autoritarismo. De hecho, es una herramienta de contención, ¿no? De contención. Sin embargo, no es el fondo. Nunca vas a poder, solo con fuerza no vas a poder reformar. Hasta pues, que le ¿no? explicas que es la persona es un ser colectivo también. No solamente es un ser individual. Ese ser colectivo requiere integrarse a estos mundos. Y por eso tenemos que simplificar el sistema cultural.
Mire, yo ahí digo, yo respeto lo que el compañero Carlos, ¿verdad?, nos ilustra. Ahí viene el chingazo. Sin embargo, cuando dicen, yo con mucho respeto y luego mocla viene el chingazo. No, es que, digo, cada quien vemos, ¿verdad? No, claro, no, es intrínseco el respeto. El punto de vista, desde pero hay que alegar, sino que chiste, ¿no? El área de nuestro desempeño, ¿no? Legalmente hablando, ¿sí?, no podemos reprimir por la fuerza a que se haga un acuerdo reparatorio, por ejemplo, ¿sí?, sino más bien hay un principio de voluntariedad y buena fe de las partes intervinientes en un conflicto. Sin embargo, la Constitución establece en su artículo primero constitucional los derechos humanos y que la ley se aplicará lo que más beneficia a las partes. Entonces vivimos en un estado de derechos humanos. Vivimos en un estado garantista. Bueno, en teoría, ¿no? Porque... Bueno, por eso. No hay cultura. Entonces, por eso, exacto. Y es lo que tenemos que enseñar, ese acto repetitivo, esa cultura, ese hábito, esa costumbre, que también genera actos de derecho. De vivir. Entonces, es una cuestión del Estado de Derecho. Entonces, no podemos ser represores en un Estado garantista. No podemos nosotros permitir que la gente, por la fuerza, haga o deje de hacer algo. Entonces, hay voluntad, pero que tenemos que tener en cuenta la conciencia. Y la conciencia con S y la conciencia sin S es importantísimo, es fundamental para lograr lo que anhela, ¿verdad?, la sociedad. Sí, efectivamente, una de las diferencias entre los países desarrollados no es tanto el dinero, es la cultura. Ponen de ejemplo los europeos, pero ahí viene mucho el manejo holístico. ¿Qué significa eso? Significa qué tanto te quieres, qué tanto te formaron para tener un equilibrio en salud y en todo. Entonces, por ejemplo, las causas de muerte en nuestro país, en nuestro estado, las primeras pues, son cardiovasculares, la número 1, diabetes, la número 2, y tumores malignos o cáncer, la número 3. Y por allá en el 8º lugar vienen los homicidios, como 8,000 y tantos, contra 40 y tantos mil y 30 y tantos miles de corazón. No pintan, pero tienen mucho impacto en la cultura. Y tú ves, mataron a fulano de tal y el otro se hizo muy rico en la muerte de este, y van viendo cómo van subiendo. ¿Cómo logramos una estabilidad en salud, por ejemplo? Por allá en el 2012 yo fui candidato a la presidencia municipal aquí en Hermosillo. Y uno de mis lemas era precisamente, Hermosillo, una ciudad enferma. Estaba hablando de cultura. Estaba hablando de que el aire, el agua, la tierra, todo está contaminado. Pero tampoco voy a enfrentar a la gente del río Sonora a que se venga y tome la ciudad y empiece a tomar calles y a derrumbar el edificio porque ellos les contaminaron sus pozos. No, hay que buscar un equilibrio, buscar una estabilización, buscar justicia. En la medida que se aplique la justicia en la salud y sea una equidad. Tenemos, por ejemplo, grupos de discapacitados, gentes que no tienen rehabilitación. Tenemos el homosexualismo no hay que taparlo, existe y viene muchas veces genético, un porcentaje mucho mayor al que creemos, pero tampoco los vamos a matar y destruir. Como cierto presidente, lo primero de sus actos que hizo fue despedir 9,000 soldados entre lesbianas y gays, porque nada más porque eran eso. Entonces, ¿en qué contribuye la cultura de la salud de esto? Entonces, ahí es donde tenemos que ver el manejo holístico. ¿Qué creo yo que es lo que más me conviene? Eso es lo holístico. ¿Qué pienso yo? ¿Cómo voy a hacer? Ustedes comentaban la dieta, el agua, el ejercicio, la alimentación, el manejo de las emociones. Eso es lo holístico. Que tú llegues a una cultura mental y eso lo transmites. ¿Por qué no hay las cárceles en Noruega, en Dinamarca, tan solas? Porque la gente no tiene necesidad de eso, se quiere tanto y se cuida tanto que no ataca para obtener cosas y destruir. Por cada uno de nosotros que nos levantamos a trabajar, hay 2 que se levantan para hacerte daño. Entonces, esa es la cultura que tenemos que trabajar. No está fácil, pero sí tenemos que ir encontrando las causas por poder. Ya decíamos, también fui yo presidente del Patronato de Reincorporación Social, por allá en la época de López Nogales. Es triste, es degradante ver cómo están los presos tirados en las canchas, porque no tienen ni siquiera un lugar, tienen una caja de cartón por un lado como buró, sin tapado arriba, medicamentos que buscábamos la manera de hacerles llegar. Si eso pasa afuera, imagínense adentro, entonces es grande el problema. Los políticos muchas veces no lo alcanzan a ver, pero en la medida... no lo quieren ver.
En la medida que tengamos datos duros al respecto, podemos incidir. Y eso es lo que buscamos, a través de estos mecanismos, meter en la mente de la gente que hay otros caminos, hay otros derroteros que nos pueden llevar a un país, a un mundo mucho mejor. Sí. Fíjate qué importante lo que nos dice el doctor Holguín, Aarón, toda vez que, fíjate, curiosamente, en nuestra sociedad, tenemos una sociedad muy vulnerable, ¿sí? Entonces, esa sociedad vulnerable, por más políticas públicas que se les esté favoreciendo, pues sigue estando vulnerable. Y sigue estando vulnerable porque no les explicamos, es un problema de formación, es un problema de educación. Entonces, ¿cómo hacerle ver que este humanismo que está hoy en día, por ejemplo, los servidores públicos, que deben de bajar a los ciudadanos, ¿sí? Hay ciertos funcionarios de alto nivel que lo hacen, ¿sí? Pero hay muchos que ni siquiera te contestan. Entonces es importante crear conciencia en que nuestros servidores públicos, muchas veces por el exceso de trabajo, para lo menos en los poderes judiciales en este caso, estresados, enfermos, diabéticos, hipertensos y todos esos males holísticos que bien nos mencionó el doctor, pues hacen daño. Entonces tenemos que buscar una salida alterna, una solución más viable. Y creo yo que la cultura de paz, sin duda en Sonora, es una gran realidad y tenemos que coadyuvar con nuestras autoridades, coadyuvar con nuestro señor gobernador en el sentido de que tenemos que crear conciencia, esa conciencia con ese y sin ese, tenemos que llevarla a cabo a la práctica en las políticas públicas, pero sobre todo decirles a nuestros legisladores cuánta necesidad hace el llevar debidamente esa cultura de paz a la marcha. Bueno, conclusiones, Carlos. Bueno, yo aprovechando la iniciativa que trae aquí el compañero Gilberto Ayón, y también el doctor Holguín, que desde siempre han estado en esta pues espíritu que trae, ¿no? De querer tener una mejor sociedad, pues yo le comento que sería conveniente hacer un departamento de la conciencia CINESE en las casas de la cultura de todo el mundo. Que México sea la parte medular donde se observe este cambio de conciencia, pero no que sea de este momento, pues, ¿no? Prácticamente, si tú quieres que alguien cambie en este momento, está difícil, pues. Ya se casó con su conciencia con ese. Ya se casó, ya es usuario de esa cultura que le entregaron y que él dijo, esta es mi conciencia y esta es mi forma de comportarme. Entonces, para esos, pues se le invita a que haga un lugar y también para los culturales que son intelectuales, filósofos, políticos y todos, que haga un lugar que tenga una forma institucional de ver a cómo somos, qué somos realmente, hacia dónde vamos. Entonces yo le invitaba a eso y aquí el compañero Gilberto me dice que sí, es algo que él va a apoyarlo también, ¿verdad? Totalmente, de nuestra trinchera vamos a apoyar esa creación de casas de la cultura, tanto de la cultura, de la conciencia. del punto de vista de la conciencia, sí, pero enfocadas a lo que es lo legal. Sí. Una casa de la cultura jurídica por cada municipio sería fabuloso, es un sueño muy, muy bonito, muy anhelado por todos, por cierto. Allá saludos a todos en Cajeme, los que nos ven, saludos a todos nuestros amigos de aquí Hermosillo y todo el estado, ¿verdad?, que nos están viendo en este momento a través de esta red social, porque realmente los necesitamos a ustedes. Hagan un alto en el camino, pregúntense qué están haciendo al día de hoy, valórense, quiéranse, entiéndanse de cómo vivimos y cómo queremos vivir de aquí a 5 años. Los invito, hagan un reel de TikTok en 15 segundos, ¿sí?, aportando su granito de arena como miembros de la Guardia Civil para ayudar a nuestras autoridades. Creo que sería muy sano y muy benéfico que todos lo hiciéramos. Grandes cosas son posibles y sobre todo no se acepten como son porque pueden ser mejores. De acuerdo. Muy bien, doctor Raúl, Roberto Holguín otra vez. Es que conozco un amigo que se llama, de mi generación, Raúl Holguín, y por eso se me cuatrapea, pero... Pues creo yo que debemos privilegiar la cultura de la prevención. En la medida que los políticos que utilizan recursos públicos los aterricen realmente donde se requieren. Y ello va a conseguir equilibrio mental, de que la familia, la gente en general, esté conforme del manejo de esos recursos respecto a la salud, que es lo que yo percibo. Porque la salud, sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, se tienen que hacer
levantamientos de datos sensibles, que realmente esa persona que aspira a un puesto de cualquier cargo público esté enterado de qué piensa su sociedad, qué piensa de él como funcionario público. ¿Estoy cumpliendo como funcionario público? ¿O yo como ciudadano estoy cumpliendo con lo holístico que a mí me corresponde? ¿Estoy influyendo en mis hijos? Si yo llego a mi casa y uno de mis hijos, pues aquí traigo este carro, no, me lo regalaron. ¿Cómo que te lo regalaron? En fin, ejemplos como esos nosotros no podemos permitir. Es esa coerción que decía nuestro compañero de aplicar un correctivo cuando debemos de hacerlo y hablar a tiempo, porque muchas veces somos pasivos y no queremos tanto a nuestros hijos, les queremos dar tanto y queremos muchas veces no pasar lo que ellos pasaron. Es un error enorme. Hay lineamientos de cómo debemos de ser, de cómo de comportarnos en la sociedad, y ello, en la medida que se quieran, van a lograr la estabilidad y el equilibrio familiar, y eso va a incidir en la sociedad. Y si hay tendencia a la formación de la cultura y encuentran eco en el político, en el funcionario, nuestro país puede cambiar. Muy bien. Bueno, pues ¿ibas a agregar? Iba a agregar algo, Aarón, muchas gracias. Decirte muchas gracias por tu espacio, decirle a todo tu auditorio que nos ve y nos escucha a través de este canal de comunicación, gracias por su atención, decirle gracias aquí a nuestro amigo Carlos, decirle gracias a nuestro doctor Holguín, siempre tan dispuestos a servir a la sociedad, dispuestos a escuchar a la gente, y bueno, decirle a nuestras autoridades, estamos aquí para coadyuvar de una mejor manera y decirles, no están solos, la Guardia Civil está con ustedes. Muchas gracias. Nomás otro detallito. Yo quiero enfatizar a que la cultura de la paz es importante, pero la cultura del equilibrio es la mamá de todas las culturas que han existido y van a existir para las sociedades, pero también para el individuo, ¿no? Como usted lo menciona. Cada quien tiene que buscar su equilibrio, que busque estar bien con su familia, con su individualidad, con su familia, con la sociedad, con lo real, con lo que puede razonar, y con la espiritualidad que puedan tener en el camino o religión que quieran adoptar. Muy bien, pues muchas gracias. No, Gracias, gracias. y aquí pues, a ver, seguiremos al pendiente ahí para futuras charlas, muy interesante y muy profundo el tema, y podríamos estar aquí una semana entera hablando de esto y no terminaríamos el tema, ¿no? Pero bueno, ahí después podemos organizar. Con que alguien del auditorio le caiga el 20 de lo que estamos hablando, nos damos Ya, bien servidos. así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia a la 1:00 p.m. Gracias.